Bien, vamos entonces. Vamos a empezar hoy con un tema que es muy bonito, que es el de integración. De hecho, la clase que viene vamos a ver el teorema más importante de todo análisis 3, que se llama teorema de Cauchy. Para eso tenemos que prepararnos y, si bien el enunciado es una pavada, es más o menos como el del teorema de Fermat. Se enuncia en 20 palabras y cuesta. Bueno, el teorema de Cauchy es un enunciado muy tonto, pero que tiene un montón de implicaciones. Para eso, entonces, vamos a empezar con esta clase. Esperen que yo me había hecho una lista de cosas que sí o sí tenía que decir, que quedó reducida a una lista de porquería. Bueno, vamos a poner esto, ¿a dónde? Acá. Para acá. Ahí no joder. Al revés. Vamos a empezar entonces con algunas definiciones que necesitamos. ¿Por qué necesitamos meternos con las curvas y los arcos y los caminos? Porque las integrales en el campo complejo, ¿sí? Las integrales en los complejos son integrales. Ya vamos a ver que existen las integrales indefinidas, pero para uno llegar a las integrales indefinidas tiene que pasar por las integrales definidas. Las integrales entre dos puntos en el plano complejo, entre el punto, no sé, A y B, ¿sí? Para ir de A a B hay que ir a lo largo de alguna cosa, ¿sí? No vamos a querer ir por curvas que sean discontinuas o curvas que aparezcan en un lado y desaparezca al otro. Bueno, entonces un par de definiciones básicas para, para empezar a trabajar. Una curva continua, ustedes saben lo que es una curva continua, es una curva que admite una parametrización continua, ¿sí? Una curva que sea una curva C, ¿sí? C es el conjunto de los puntos Z que dependen de un parámetro. Que dependa de un solo parámetro hace que la dimensión del problema sea 1. Si dependiera de dos parámetros tendría un plano, pero tenemos un plano o una región en el plano. Pero si depende de un solo parámetro, entonces tenemos una curva. Si la parametrización z de t, ¿sí? Que es parte real y parte imaginaria, ¿no? Como todo número complejo, es una x de t y de t para t en algún intervalo, ¿sí? En algún intervalo, qué sé yo, AB, ¿sí? De forma tal que, fíjense la cantidad de cosas que uno tiene que definir para algo que uno ya sabe lo que es. Tal que z de A, o sea, t igual a A, es igual a, ¿cómo lo he llamado? A. Y z de B es igual a B, ¿sí? Se tienen que tanto X como Y, ¿sí? Son continuas. Uno puede elegir cualquier parametrización. Estas X de t e Y de t, ustedes ya saben de análisis 2, que no son únicas. Uno puede elegir, en principio, infinitas parametrizaciones, ¿sí? Infinitas parametrizaciones que me dan la misma curva. Bueno, que sea una curva continua significa que existe al menos una. En realidad se puede demostrar que infinitas. Se puede encontrar que al menos una de esas parametrizaciones está formada por funciones continuas. ¿Qué significa? ¿Qué no va a hacer una curva continua? Es que si uno tiene que ir de A a B, hace así, y después empieza en otro lado. ¿Sí? No me va a servir eso. No me va a servir, porque acá esta especie de zona de la muerte entre donde empieza una y donde termina la otra, no me va a permitir hacer cálculos, no me va a permitir sacar ninguna conclusión. De alguna conclusión de las funciones, finalmente, que es lo que me interesa. Entonces, una curva continua es una curva que esencialmente es una curva continua, esto ya lo sabemos. Una curva rectificable, ¿sí? Puede ser una curva que sea continua y que no sea rectificable. Hay algunas cosas perversas, como ese triángulo que se arma con Sierpinski, o tiene otro nombre que ahora no me acuerdo,
que si uno arma, por ejemplo, entre este punto y este punto, agarra un segmento, bueno, agarremos un segmento, y se empieza con cierto algoritmo a generar una siguiente generación de curvas. Y la siguiente generación es agarrar un tercio, ¿sí? Y agarrar, ¿sí? un tercio y generar otra curvita de la misma longitud, ¿sí? Entonces, un segmento, no una curvita. Entonces uno tiene una longitud A sobre 3 acá, si esta es A, ¿no? A sobre 3, A sobre 3, A sobre 3 y A sobre 3, ¿sí? Entonces tiene un segmento de longitud A. Ahora parte en 3 y al del medio le mete, ¿sí? Otro más, ¿sí? Y al siguiente paso le hace lo mismo, vamos a ponerlo en rojo, le hace lo mismo a cada una de los segmentitos que quedó. Fíjense entonces que queda una longitud, ¿sí? Cada vez un poco mayor, porque fíjense que la primera longitud era A, la segunda era 4 tercios de A, porque lo partí, ¿sí? Lo partí y le agregué 1. Así que la longitud de la curva en realidad sigue aumentando con cada una de estas subdivisiones, porque a cada pedacito le agrego un pedacito y qué sé yo. Bueno, ¿esto qué termina siendo? Termina siendo una especie de cosa así, con una forma, con una envolvente que uno la ve, pero que finalmente tiene una longitud que no es finita, ¿sí? Se puede demostrar que la longitud de esta construcción, ¿sí? Tiene infinito. Parecen fractales. Exactamente, este es uno de los tipos de fractales. Yo siempre le digo Sierpinski, pero Sierpinski es el triángulo. Esto se llama de otra manera. Sierpinski, y ahí no sé si va Y o latina, pongamos Y. Sierpinski, ahí. Creo que el de Sierpinski es al revés. Creo que es el que uno agarra así y parte el triángulo, le saca al medio y a cada uno de estos triángulos que quedó, ¿cómo se parte? El del medio va invertido. Ah, el del medio va invertido, sí, si no, no llegaba a ningún lado. El del medio, sí, ahora es fácil. El del medio va invertido, ¿sí? Y a cada uno de estos uno le hace lo mismo. Bueno, este me quedó mal. Uno le hace lo mismo, lo que termina quedando, creo que es el que se llama Sierpinski. Lo que termina quedando es una especie de triángulo totalmente agujereado que no tiene dimensión 2 como toda superficie, sino que tiene una dimensión distinta, qué sé yo. Bueno, este tipo de curvas, que es lo que ahora nos involucra, es una curva que no tiene longitud, que longitud que diverge. Entonces, si uno quiere ir del punto A al punto B con una función, y bueno, está integrando a lo largo de una curva que tiene longitud infinita. Es una porquería. Entonces, probablemente tenga problemas, no, seguramente tenga problemas de convergencia de esa integral, o sea, va a dar infinito porque la curva es una porquería, no porque la función es una porquería. Entonces, lo que uno quiere es trabajar con una curva que tenga longitud, ¿sí? Una curva que tenga longitud. La definición formal de una curva que tiene longitud, creo que la explico en la clase, si no, está en todos los libros. Lo que uno hace es, para ver que una curva es rectificable, hace una partición de esa curva, ¿sí? Y se queda vamos a hacerlo con unos segmentos, ¿sí? Rectos entre puntos de esa partición, ¿sí? Entonces, lo que va haciendo es, después, ¿sí? Va mejorando esa partición de la curva, o sea, agarrar una cantidad determinada de puntos y agarra más, por ejemplo, no me sirve, agarra más puntos, ¿sí? Agarra, no sé, muchos más, entonces agarra este punto. Este es el momento en que me dice que me tengo que diluir estos puntitos así, qué sé yo, ¿sí? Entonces, lo que se hace es lo mismo de antes, ¿no? Entre un punto y un punto se traza un segmento, segmento. Esto en el pizarrón es difícil de hacer. Y si uno, esta partición de la curva, toma, ¿sí? Toma el límite,
que poner lapicera. El límite del supremo, o sea, del más grande, del supremo, de delta z módulo, tendiendo a 0, ¿qué significa? Estos delta z son este delta z entre este y este, el módulo es este segmentito, digamos la longitud del segmento, este es otro delta z, ¿sí? Si uno toma que el más grande de esos delta z tienden a 0, ¿sí? Fíjense que si uno agarra más y más puntos, alguno por ahí habrá un poco más grande, bueno, ese más grande también tiende a 0, todos tienden a 0. Entonces la suma de todos los segmentos, la suma de todas las longitudes de todos los segmentos, a la larga tienden a la longitud de la curva. Si ese límite lo puedo calcular, entonces la curva tiene una longitud. ¿Sí? Esta es la demostración con los dedos de lo que sería la forma, digamos, correcta de demostrar que una curva tiene longitud. O sea, parto la curva en un montón de pedacitos, le calculo cuánto vale la suma de esos pedacitos que son rectos, o sea, cuánto vale el módulo de esas diferencias, hago cada vez más y más y más chiquitas las particiones, bueno, eso tiene un límite, y ese límite es la longitud de la curva. Si puedo hacer eso es que la curva tiene longitud, si no puedo, no. ¿Sí? Bueno, todas estas cosas ya las saben, pero bueno. Arco suave, no solo es continua la función, no solo es rectificable la función, o sea, que tiene longitud. Un arco suave es un arco que puede ser, voy a borrar un poco acá porque está un poco chancho. No, esto no quiero mover, quiero borrar esto. Dale, borra. ¿Sí? Lo que dice que si uno tiene una curva suave, quiere decir que existe, ¿sí? O que uno puede encontrar al menos una, en realidad infinitas, ¿sí? Que parametrización z de t, que es, insisto, x de t y de t, uno puede encontrar una parametrización que sea suave. ¿Qué significa suave? Que no solo que sea continua, sino que también tenga derivada continua en todo el intervalo. ¿Sí? Recuerden que este era el intervalo, si iba entre A y B, el intervalo de T era las minúsculas AB, que si no me equivoco es lo mismo acá. Sí. Entonces, lo que es una curva suave es que x' de t y la y' de t, o sea, las derivadas, son continuas. ¿Qué significa que una derivada de una parametrización, si la puedo encontrar que sea continua? Es que no tengo puntas. Si hay una derivada que no es continua, lo que cambia es la pendiente de la curva. Entonces una curva no suave sería una curva, a ver, déjenme, una curva como esta. ¿Sí? Una curva como esta, acá hay un salto en las pendientes. Uno no puede encontrar ninguna parametrización que tenga derivada continua, ¿sí? Que sea la parametrización de esa curva. ¿Sí? En esta sí puedo encontrar, voy a encontrar infinitas, pero en esta de abajo no, porque en un momento la pendiente salta y la pendiente es x' de t y' de t. Sin embargo, no es tan grave que pasen cosas como estas. Un arco suave, una curva suave es una curva que tiene derivada continua. Pero este tipo de curvas no me molesta. Que tenga una puntita no me molesta en realidad. Que la curva haga así, después cambie de dirección y después vuelva, una especie de movimiento browniano, por decir un ejemplo que no tiene nada que ver. Y eso es lo que se llama suave a trozos, un nombre que se jugaron poniéndolo, porque lo que es un suave a trozos es como esto, ¿no? Fíjense que yo dibujé esta parte que es un arco suave y esta parte es otro arco suave que empalman justo en un punto donde no le pegan las derivadas. Bueno, si puedo armar una curva con una cantidad finita, acá no lo dice arco suave a trozos, pero acá finita es la cantidad
de curvas suaves, ¿sí? Si tengo una cantidad finita de curvas suaves empalmada una donde termina la otra, mejor dicho, una donde empieza la otra, eso se llama suave a trozos, que es un tipo de curva que es el que en general vamos a trabajar. Y así como usamos recinto, me gusta usar a mí, a Nelly le gusta usar dominio, para describir el tipo de conjunto sobre el cual vamos a trabajar más asiduamente, que es el donde definimos las funciones holomorfas. Bueno, el caso de, digamos, la curva patrón que vamos a usar es lo que se llama un camino. Un camino es un arco suave a trozos, ¿sí? Un camino, arco suave a trozos, donde suave implica que es continua. Es una curva continua porque tiene la derivada continua. Entonces, claramente, si la derivada es continua, la función tiene que ser mínimamente continua, si no, pega un salto la derivada. Después tenemos este dibujo que hice, este otro dibujo que hice. Bueno, me faltó de Jordan, pero bueno, lo damos acá. Antes de ver caminos cerrados, me falta una característica que nos va a servir en un caso, en realidad tampoco es una cosa súper útil, pero está bueno, que un camino simple entre un punto A y un punto B es un camino simple, es un camino que no se cruza a sí mismo, ¿sí? No se encuentra a sí mismo, tiene un problema existencial. O sea, va de A a B y nunca pasa dos veces por el mismo punto. Esto es un arco simple. Un arco no simple, simple o de Jordan, ¿sí? Un arco no simple no hace eso. Por ejemplo, ir de A a B, así, ¿sí? De A a B, así. Esto no es simple. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Y vamos a ver que una cosa que tienen los arcos no suaves es que, como por ejemplo esta parte, ven, esta partecita de acá, está definiendo dos regiones del plano. Esta curva, esta así, no define dos regiones del plano, porque uno no puede decir, esta es la parte de adentro, la parte de afuera, la parte izquierda, una circunferencia. Ahora vamos, ahora vamos. No, ahora vamos a lo que pasa con las curvas cerradas, que es lo que dice acá, ¿no? Entonces, fíjense, esta curva, una curva así, supongan que uno tiene el plano, todo el plano así, y tiene una curvita acá. Esta curvita no determina nada, ni la parte derecha, ni la parte izquierda, no determina partes internas ni externas ni nada. Si en cambio esta curva tuviera, si no fuera simple como esta de acá, como esta de este lado, entonces sería así. Fíjense que esta porquería chiquitita acá sí es distinta al caso anterior, es muy distinta, porque esa parte roja es una parte interna a la curva, ¿sí? Entonces sí me está determinando dos regiones en el plano, dos regiones claramente diferentes, una que es la parte de afuera y una parte de adentro. En cambio, si uno tiene esa curva no determina nada. ¿Sí? Bueno, ese tipo de diferencias parecen muy pavas, nos van a dar algún dolor de cabeza en algún momento cuando definamos algunos teoremas. ¿Estamos? Entonces, simple no se cruza a sí mismo. No simple, sí se cruza. Una o más veces, ¿no? Más veces, más peor todavía. Entonces vamos a los caminos cerrados. Los caminos cerrados son más o menos lo mismo que los caminos no cerrados. Más o menos lo mismo porque uno va de un punto A a un punto B, ¿sí? Y una mención a algo que me olvidé, pero fíjense que acá, ¿dónde está? Acá, ¿sí? Está, no, rojo. Está, ¿sí? Implícita, no tan implícita, pero está puesto, que el arco, ¿sí? El arco no es solamente el conjunto de los puntos. El arco es el conjunto de los puntos más el orden en que se recorre.
¿sí? Porque este arco que va de A a B, va de A a B, no de B a A. Entonces, si fuera de A a B, tiene una parametrización, y si fuera de B a A, tendría otra parametrización, ¿sí? Es distinta, aún con, entre comillas, la misma parametrización. Entonces, un arco, una curva, lo que sea, tiene no solo el conjunto, como información, ¿no? El conjunto de puntos, sino en qué orden se recorre, ¿sí? Se recorre de A a B. ¿Sí? Eso parece no tener mucha importancia porque uno después lo arregla, pero cuando uno empieza con las curvas cerradas, ahí hay que poner un poco de atención. La curva de A a B, por ejemplo, es esta curva. ¿Sí? Esto es un... bueno, me pasé un poco. Es un camino simple que va de A a B. Bien, y sabemos que, como dije, de A a B es esta que paga. Un camino cerrado tiene la particularidad de que A y B son el mismo punto. Parece una perogrullada, pero A y B son el mismo punto, con lo cual una curva va, pongamos que va al mismo punto, acá es difícil hacerlo pasar por ahí, empieza y termina en el mismo punto, A, que es el mismo que B. Y ahora sí es importante en qué sentido, más importante que antes, porque antes podía decir, bueno, voy de A a B, me doy cuenta cuál es el camino de A a B y no el de B a A. Pero si A y B están en el mismo lugar, ¿cuál de los dos es el camino? Bueno, el camino entonces hay que poner una convención, ¿sí? Poner una convención, que es la misma en matemática, en física, en química incluso, porque hay algunos isómeros que tienen que ver con derechos izquierdos y ese tipo de cosas, vamos a decir que una curva cerrada recorrida en sentido positivo es una curva, ¿sí?, que se recorre en sentido antihorario. Es decir, si yo digo que de A a B, del círculo que va de A a B, que es el mismo punto, está recorrida en sentido positivo, está recorrida en el sentido contrario a las agujas del reloj. Vamos a tener que cambiar estas cosas porque ahora casi nadie usa relojes con aguja, entonces vamos a tener que definirlo de otra manera, porque uno le dice, ¿cómo van las agujas del reloj? Y qué sé yo, dice, nunca vi un reloj con aguja. Bueno, la cuestión es que esta es la misma convención que la regla de la mano derecha, por ejemplo. Si uno recorre la curva en el sentido positivo, lo que se obtiene es el eje Z positivo. Fíjense que es la misma convención. Más vale, porque si no, nos matamos entre los matemáticos y los físicos y usamos las mismas cosas. Entonces, ya tenemos Lo que nos definido. decía era como descorchar un vino, ese era positivo, tipo para afuera, para arriba. Claro, es como descorchar un... Bueno, ese sí la tiene más clara, ¿no? Esa la tiene más clara. Tengo una amiga que sí, creo que no murió todavía. Era una señora grande, era la secretaria de un laboratorio de allá de Francia, donde yo hice mi tesis, que era una torranta mal. Era burrera, era borracha, era una tipa muy jodona. Y tenía en su casa un destapa no se llama, un sacacorchos con rosca izquierda. Claro, entonces siempre te traía el sacacorcho y la primera vez te enganchaba mal, porque uno enrosca, ¿sí?, con la regla de la mano derecha, así. Enroscaba y dice, che, este sacacorcho no funciona, ¿no tenés otro? No, no tengo otro. Te decía, y tú no estaba, dale, que dale. Hasta que se da cuenta que la rosca era igual, ¿no? Pero de izquierdo, que había que hacerlo al revés. Lo que nos hemos reído, porque, claro, una cosa es en la primera botella, en la segunda botella ya derecha, izquierda, ya queda muy confuso. Así que lo del sacacorcho guarda, porque hay algunos jodones que tienen rosca izquierda. Creo que los zurdos les es más cómodo tener una rosca izquierda, porque uno hace más fuerza en el sentido de ¿cómo se llama? En este sentido, que en este sentido, no sé cómo se llamará en anatomía. Y los zurdos también tienen más fuerza girando así, que da una rosca izquierda. Yo no tengo ningún problema, pero te tienen que avisar qué rosca tiene. Entonces, un camino cerrado lo definimos positivo cuando lo recorremos en sentido de un sacacorcho normal, si quieren, ¿sí? Un sacacorcho estándar. Eh, y
va a ser simple o de Jordan si solo se cruza en un punto. Recuerden que antes una curva simple no se cruzaba en ningún punto, pero una curva cerrada sí se cruza en un punto. Más vale, pues si no, no está cerrada. Entonces, donde se cruza solamente en un punto y da una vueltita, eso es una curva de Jordan cerrada. Si no es cerrada, puede ser así. Si no es cerrada, si no es de Jordan, puede ser así o puede ser así, ¿sí? Pero si uno tiene A y B, digamos, A y B, pero fíjense que uno lo puede poner en cualquier lugar, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer dentro de un rato, que el A y B en realidad es cualquiera. Hay un pequeño desfasaje si quieren, en la parametrización, pero son los mismos puntos. Y este tipo de curvas, fíjense que otra vez, como antes, definen cosas distintas a este que está acá. Porque este que acabo de señalar de abajo, define dos regiones, una adentro y una afuera. Hay un resaltador acá, que creo que es esto. Estos de acá definen una región, miren qué lindo esto, una región, ¿sí?, interior a una curva y la otra región interior a la otra curva. Hay dos interiores. Y acá también hay dos interiores. Está este interior, ¿sí?, y después está este interior, que son distintos, ¿sí? Y así, si uno pone uno dentro del otro, se empieza a hacer quilombo, pero bueno, por eso uno distingue las que son simples, que son las más fáciles, y las que no, ¿sí? Bueno, vamos a definir entonces ahora. Mario, Te escucho, para joven. poder trabajar con todo este tipo de curvas, va a ser esencial decir que estamos en un recinto. Sí, por supuesto. Por ahora no metí nada, pero estoy suponiendo que puedo hacer cualquier cosa en el plano complejo. Lo que voy a hacer cuando trabaje en un recinto es una muy buena cosa, es una muy buena acotación. Voy a tener que estar en un recinto y en general va a ser importante si es simplemente o no es simplemente conexo. Porque si hago una curva y adentro tengo un agujero, voy a tener problemas. Y si tengo un conjunto que no es abierto, como un recinto, también voy a tener problemas, porque voy a poder elegir el borde del conjunto como punto de la curva, y eso no es lo que voy a querer. No es lo que voy a querer. Ahora vamos a formalizar un poco. Ya tenemos curvas, tenemos todo. Creo que ahora empezamos con integration, ¿sí? Ya a las 3 hablo mucho. Vamos a definir la integral. Se puede definir de muchas maneras. De hecho, Prelat hace algo un poco distinto en los apuntes geniales que nos ha cedido. Lo que podemos hacer es usar una definición que es totalmente operativa, que es esta que está acá abajo. Como voy a definir la integral entre dos puntos, ¿sí? Entre dos puntos, A y B. No, acá llamo Z1 y Z2. Bueno, Z1 y Z2, ¿sí? Z2 a lo largo de una curva determinada, ¿sí? Una curva determinada C, que está parametrizada como x de t y de t, para tener un intervalo, a esto que está acá. La integral sobre C. Fíjense que al decir sobre C, no tengo que aclarar más cosas que eso, porque yo estoy haciendo la integral a lo largo de C. ¿Y cuál es C? Bueno, C es el que va de Z1 a Z2 y tiene esta parametrización que está acá. Ya di toda la información con la letrita C. Bueno, a esto lo vamos a hacer igual, como fórmula operativa, a la integral entre A y B, donde lo que hicimos, si quieren, fue hacer un cambio de variables. Especificar cuáles son los z, ¿sí?, y cuál es la variable de esa especificación. Entonces, f de z de t son los valores de f, la función, a lo largo de la curva que está parametrizada como z de t, y ustedes saben que el resto viene, ¿no?, del jacobiano, si quieren cambio de variable, diferencial de t. Esta forma de calcular la integral es súper operativa y vamos a ver que funciona bien y que tiene las mismas propiedades que las integrales que conocemos. Entonces, notas, fíjense, el camino se recorre de A a B, eso es lo que acabamos de discutir.
El valor de la integral se puede demostrar, que es la misma cuenta que en análisis 2, no depende de la parametrización que elijamos. ¿Sí? Si uno tiene una curva, uno puede elegir infinitas parametrizaciones, la integral no depende de la parametrización. Eso es un teorema, es una propiedad, digamos, conocida de las curvas. Y lo más importante es esta tercera. Recuerdan que cuando tuvimos la primer clase, dijimos que un número complejo lo vamos a definir, porque así es como lo entendemos, como un número real más i por un número real. ¿Sí? Entonces, esto es un número. Te escucho. Sí, perdón, volviendo a la página anterior, ¿no? Por Está. cómo definiste C, ¿no? Es un camino, entonces, como habíamos visto antes, sería una curva que es a trozos continua, digamos. Continua a Sí. trozos sería. Es un Bien, camino, o sea que puede tener, digamos, eso. Sí, puede ser. Esas puntiagudas. Claro, esta parametrización no necesariamente tiene derivada continua a lo largo de toda la trayectoria, de toda la curva. Bien. Puede tener, O sea, puede ser, tener saltos. puede tener saltos la derivada, pero no la función. La función es continua, ¿no? Un camino siempre va a ser continuo, ¿no? Es un camino suave a trozos. Bien, bien. Gracias. Entonces, de la misma manera que definimos un número complejo, que es un número real más i por otro número real, definimos las funciones complejas. Espero que no se hayan olvidado las funciones complejas, porque una función compleja era una función real más i por una función real. ¿Sí? Era la u, que es una función real, más i por b, que es otra función real. Entonces seguimos con la misma lógica, real más i por real. Una integral, la integral de f de z, diferencial de z a lo largo de alguna curva c, va a ser, ya vamos a ver, lo tengo escrito en lo anterior, pero es una pavada, va a ser una integral, ¿sí? Que es real, ¿sí? Integral real de variable real, más i por otra integral, que también es real. Fíjense que tienen la misma estructura, real más i por real. ¿Cuáles son las dos partes, real e imaginaria, de esta integral? Es esta cosa larguísima acá, que es una pavada, lo vemos en 2 segundos. Fíjense. La integral a lo largo de la curva c de f de z, diferencial de z, dijimos que era f de z de t, integral entre a y b, la definición, ¿no?, que tomamos, por z' de t, diferencial de t. Y ahora, nada, paciencia. F de z de t va a ser, lo escribo 1 y después entiendan que no voy a escribir todo porque si no vamos a estar toda la tarde. U de x de t y de t más i b x de t y de t. ¿Sí? Esto lo voy a escribir como u más ib. Entiéndase que u y b están sobre los puntos de la curva. Entonces venimos a esta ecuación 1. Venimos a esta ecuación 1. ¿Qué más me queda? Z' de t. ¿Qué es z' de t? Es igual a x' más i de t. Meto todo en 1. En 1. ¿Qué queda? La integral entre a y b. F de z de t es u más ib por z', x' más i por i', diferencial de t. Y ahora sí, me queda un producto entre dos complejos. Los dos complejos, uno que es la parte real, que fíjense que la parte real va a ser una integral real, es la integral entre a y b de la parte real de este producto, que es u x' menos bi', diferencial de t, más, me quedé sin hoja, más i por la parte, esto lo ven, ¿no? Sí. Por la integral entre a y b de la parte imaginaria, que es u y' más bx'. U
y' más bx', diferencial de t. ¿Qué me quedó? Una integral real, porque esta es una integral real, y esto es una integral real también. Obviamente, estoy suponiendo que estas integrales existen. No le estoy pidiendo grandes condiciones a la función, solo le estoy pidiendo que en el intervalo, finalmente, AB, la función evaluada en esa parametrización, ¿sí?, integrada, no diverja o no haga alguna cosa extraña. Nada más, no pedí esencialmente ninguna condición, solamente que existan estas integrales. Bueno, fíjense, esto que está acá, escrito en forma un poco más resumida, es este tremendo renglón que está acá, donde están puestas todas las variables. Pero fíjense, no se cancela. Sí, esperen, todavía no se adelanten. Eso se llama teorema de Cauchy. Ven, U por x' menos b por y', todo esto dice U por x' menos b por y', es esto que dice acá. U por x' menos b por y'. Federico Ramos, no me spoilees. Pero eso es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo las integrales? Acá. ¿Cómo las integrales? Necesito un resaltador. ¿Dónde está el resaltador? Acá está el resaltador. ¿Cómo las integrales estas? ¿Sí? Son integrales reales, ¿sí? Van a cumplir las partes real e imaginaria con las propiedades de las integrales reales. Lo que me queda en duda es si todas las propiedades se van a cumplir, porque finalmente, por ejemplo, esta suma que está acá, rojo, esta suma que está acá, es una suma de integrales. Entonces, esta integral, ¿dónde está? Esta, que yo pueda escribir esto como estas dos, estoy mezclando propiedades de reales con complejos. Yo en principio no sé si en integrales funciona. Estoy suponiendo que sí, y debería probarlas todas. Bueno, probar todas implica probar todas estas propiedades. Por ejemplo, que si una constante multiplica f, la constante puede salir del integral, ¿sí? Que la suma de 2 es la suma de las dos, si la integral de la suma es la suma de las integrales. Lamentablemente, la integral del producto no es el producto de los integrales, sigue valiendo que eso es falso. Y una cosa, y de estas hay un montón, Todas las propiedades, de hecho, creo en la práctica hay algunas de estas demostraciones, en los libros están las demostraciones, son en general operar, ¿sí? Este tipo de demostraciones es como acá, es operar con las partes real e imaginaria, por ejemplo, escribir, no sé, la constante como parte real e imaginaria, hacer todos los productos y después al final volver a armar todo. No hay que hacer mayores cálculos extraños. Hay más propiedades que tienen que ver también con cosas que ya sabía. Por ejemplo, la inversión del camino. Inversión del camino. Acá vamos a ver que vamos a hacer varias veces. De hecho, la clase que viene vamos a hacerlo varias veces. Que si uno recorre en un sentido el camino y lo recorre en sentido contrario, las integrales, esas dos integrales, son iguales pero de signo contrario. La forma de verlo es esencialmente cambiando t por menos t, hay un desplazamiento, ¿no? Pero cambiar t por menos t, o si quieren, y agarrarle el intervalo de A a B, eso que me hace recorrer la curva de un punto al otro, si uno lo cambia por el intervalo de B a A, sí, está medio haciendo trampa, pero cambiar de B a A lo que está haciendo es invertir el recorrido del intervalo en t, cosa que hace cambiar los signos de las derivadas. Los valores de las funciones son iguales, pero las derivadas cambian, con lo cual esta, ¿sí?, es una propiedad que ustedes ya saben de análisis 2. Sí, esencialmente cambiar el intervalo AB por BA hace que aparezcan signos en los diferenciales, signos menos en los diferenciales. Es una propiedad
Bueno, de todo eso que anoté, ya lo di en los primeros 20 segundos. Esto va a ser importante porque recuerden que un camino, ¿sí? Recalco esta idea, un camino que va de A a B, ¿sí? Es el camino que va de A a B, y a este camino lo llamo C, que va para allá. Si uno quiere el mismo conjunto de puntos, pero al revés, recorridos al revés, lo que vamos a llamar a eso lo vamos a llamar menos C, ¿sí? Menos C vendrá a ser el camino de A a B, ¿sí? Pero recorrido para acá, menos C. Entonces, la integral a lo largo de un camino es lo mismo que menos la integral recorrida en el camino contrario. No hay ninguna genialidad porque eso ya lo sabemos. Cosa que es bastante razonable, que si uno va a B y vuelve, ¿sí? La integral esta, por ejemplo, es una propiedad, de las tantas propiedades que se puede probar, C unión menos C. ¿Sí? Si uno va y vuelve por el mismo camino, esta integral da cero. ¿Sí? Simplemente porque el valor a la ida es algo, si existe la integral, por supuesto, y al volver me da el menos ese valor, así que las dos sumadas dan cero. Ir a algún lugar y volver por el mismo lugar, dice, da cero. Es un resultado que vamos a usar en algún momento. Este es interesante también. Este es interesante, porque estas son propiedades que tenían que ver con la función f de z, con la integral, ¿sí? pero de f de z. Estas que hay acá, a ver, ¿alguna más? ¿Qué hice? Estas propiedades, y hay un montón, tienen que ver con, principalmente, esto, el camino, cosas que le hacemos a los caminos. ¿Sí? Bueno, esta segunda es interesante. Esta segunda es interesante, porque si uno hay dos formas de ver esta integral, esta propiedad. Si uno tiene un camino que va de un punto a otro, siempre me salen igual las curvitas, que va de A a B, ¿sí? Y uno agarra esto y dice, bueno, pero yo lo voy a partir en, no sé, tres caminos. En tres caminos. Voy a hacer el camino entre A y Z1, lo voy a llamar C1. Entre Z1 y Z2 lo voy a llamar C2, y entre Z2 y B lo voy a llamar C3. ¿Sí? ¿Qué relación, dice esta propiedad, hay entre la integral sobre C, f de z por supuesto, ¿no?, con la integral sobre C1, la integral sobre C2 y la integral sobre C3? Bueno, hay dos propiedades. Una propiedad que va para este lado y una propiedad que va para este lado. Esta es lo que llamamos división del camino, o partición del camino, o partimos el camino, o algún sinónimo que se les ocurra, partición. Y para este lado, fíjense que son tres caminos distintos, con la característica de que donde termina uno empieza el siguiente. Es fundamental, ¿no? No es que recorro puntos dos veces o que uno termina acá y el otro empieza ahí. No, porque eso no me daría, la unión de eso no me daría una curva continua. Esto sería una unión de caminos. ¿Qué relación hay entre uno y otro? Bueno, para la derecha es fácil, porque lo que tengo es, si tengo una parametrización, pongamos que es una parametrización única, que no cambia en la demostración. Si la parametrización es z de t, ¿sí?, con t entre a y b, ¿sí? Pero la curva, esto sería la curva C. La curva C1 es un subconjunto de esto. Por ejemplo, C1 sería la misma z de t, pero con t en el intervalo a t1. ¿Sí? Entonces, esto es parte del de arriba.
C2 sería z de t con t entre T1 y T2, y la última de T2 a B. Bueno, fíjense que esta es la parametrización de esta primera parte, esta es la de la segunda, y las tres juntas me dan z de t entre a y b, que es finalmente la integral de c. Entonces, si uno tiene una parametrización y parte el intervalo, ¿sí?, lo que tiene son tres curvitas que sumadas dan la curva original. Y si uno hace al revés y de casualidad puede encontrar tres parametrizaciones, de casualidad no, si encuentra tres parametrizaciones de curvas que donde empieza una termina la otra, o al revés, donde termina una empieza la otra, lo que se tiene es que la integral, ¿sí?, de cada una de ellas, ¿sí?, cada una de las partecitas sumadas, ¿sí?, me da igual a la curva inicial. Si, y solo si, C es igual a la unión, ¿sí?, de C sub I, con I igual a 1 hasta no sé, n, la cantidad de curvas que haya. Si uno une las curvas donde termina una y empieza la otra, bueno, partir el camino o armar un camino a partir de varios es lo mismo. Esto también lo vamos a hacer varias veces, y esta es una propiedad que también vale para análisis 2. Análisis 1. Mario, Sí, C1 va desde A incluido hasta Z1 incluido. ¿C2 va de Z1 sin incluir hasta Z2 incluido o también incluye el Z1? puedes incluirlo porque te conviene tener el intervalo cerrado. Y un punto no te cambia el valor de la integral. Si querés, sumás dos veces un punto. ¿No te No cambia el cambia. valor de la integral No, sumar no dos veces el cambia. mismo punto? No, no te da, no, porque tiene la integral de una función donde sumaste dos veces un punto, tiene incidencia nula, se llama de medida nula. Ok, gracias. Sabía que me iban a preguntar porque había puesto todos cerrados. Entonces tenemos las propiedades estas, que es lo mismo que dice acá, pero ahora un poco más claro. Esta es una acotación ML. Esta es la primera propiedad en la que vamos a decir algo de las funciones. Acotación ML, esto es una boludez, digo, se llama ML porque se llama ML, van a ver por qué. Si f de z es continua a trozos sobre C, ¿sí?, ¿qué significa? Que la función, no estoy pidiendo que sea holomorfa ni nada, simplemente estoy pidiendo que sea continua en los puntos, ¿sí?, sobre la curva C. O sea, lo que estoy diciendo es que f de z de t es continua a trozos para t entre A y B, ¿sí? Si uno solo restringe Mercado Libre, no es más básico que eso. Si uno restringe la función f de z solamente a una curva, hasta se podría graficar su parte real y su parte imaginaria, si quieren, porque está restringida a una curva y tenemos un solo parámetro para graficar. Bueno, eso es continuo a trozos. Si sucede eso, y la función al ser continua a trozos saben qué significa, ¿no? Que tiene un número finito de saltos y que no diverge en ningún lugar. Tiene una función continua a trozos en una sola dimensión, una sola variable. Bueno, una sola dimensión. Es una función, ¿sí?, que tiene, por ejemplo, no, esto no. Que tiene, por ejemplo, hacia así, y después hacia así, y hacia así, qué sé yo. En ningún lugar la función diverge, ¿sí? Eso es continuo a trozos. No es que acá tengo una asíntota y que diverge de este lado y de este lado vale otra cosa, ¿no? Porque acá el módulo de la función no está acotado. Eso no es continuo a trozos. Continuo a trozos es que pega saltos, ¿sí?, para evitar
problemas uno pide una cantidad finita de saltos y no diverge en ningún momento. Entonces, si es continuo a trozos, existe un m mayor que 0, este m es real, ¿sí? Mayor que 0 porque es un módulo, tal que el módulo de la función es menor o igual que m para todo z a lo largo de la curva C. ¿Sí? Entonces se cumple que el módulo da demostración. El módulo, ¿sí? El módulo de la integral es menor que m por l. ¿Sí? No hay ningún misterio, no tiene que ver con mercado libre. Tiene que ver con m, el valor de la función máximo, y l, la longitud de la curva. Entonces, mate. Está caliente. Me quiere matar mi mujer. Me fundiste un diente. Entonces, el módulo de la integral, el módulo de la integral es menor o igual que la integral del módulo. Eso es una propiedad que también vale para los complejos. O sea, las integrales complejas, porque recuerden que las integrales eran una real más y por otra real. Entonces, entre otras, esta propiedad también vale. Es menor o igual que la integral a lo largo de la curva C de f de z diferencial z. Y esto, si quieren, lo pueden poner como módulo de f de z por el módulo de diferencial de z. Y f de z, ¿sí? El módulo es menor o igual que m. ¿Sí? Porque lo acabo de decir acá arriba. So, esto es menor o igual. Estoy caliente. Bueno, primero me dio impresión. No puede decirme maricón frente a mis alumnos. Rosa, camisa rosa, ¿qué quieres? Somos inclusivos. Me está dando calor la camisa. Entonces tenemos que el módulo de la función es menor o igual que m, este m. Entonces este m lo puedo sacar de la integral. Entonces me queda la integral de el módulo de diferencial de z, que vale, como siempre, es el módulo si quieren, es la suma de los módulos entre cada punto, ¿sí? Si uno tiene una partición que tiende a cero, lo mismo que hacíamos antes, y eso es la longitud. Así que la integral, borro todo esto, mejor dicho, el módulo de la integral a lo largo de una curva va a ser menor o igual, ¿sí? Fíjense que hay un menor o igual que el máximo valor de la función en esa curva, a lo largo de esa curva, y la longitud de la curva. Esto nos va a servir mucho, recuerden esto, para integrales impropias, que lo vamos a ver en la guía número 5. Este es el último tema que vemos antes del parcial. Este es un teorema que parece una pavada, porque sí, ¿qué va a ser? Es el módulo de la función y la longitud de la curva. No puede ser otra cosa. Pero nos va a ser muy útil. Y ahora, esto es interesante. Que son I20. Me queda esto que, fíjense que en su momento lo había puesto como tarea. Lo podríamos entregar, lo podríamos decir que como tarea. Estaría bueno. Tomemos esto como tarea. Tomemos esto como tarea. Y calculen esto. La integral de z cuadrado a lo largo de una curva, ¿sí? Z cuadrado a lo largo de otra curva, y este que es el que me interesa. ¿Sí? Antes de mandarle que hagan esto como tarea, ¿tienen alguna idea de cómo se hace? Por ejemplo, este. Entonces vamos a hacer como tarea el 2 y el 3. ¿Sí? Esto es tarea. Lo resuelven y lo suben al campus, a los foros, iba a decir, al foro de la guía 3. Resolver y discutir en el foro romano. Qué lindo el foro romano. ¿Tienen alguna idea de cómo se resuelve este problema? Es el que vamos a hacer. El otro es un poquito más difícil y este me interesa mucho. Este me interesa mucho que lo hagan.
¿Alguien tiene idea de cómo resolver el 1? La chica del 10, me olvidé cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? Si me estoy moviendo acá con esta camisa. Piensen 2 segundos que me van a contestar. Voy a pausar la grabación. Resume recording. Acá estamos de vuelta. Tenemos que ir entre el 0 y el 1 más i. ¿Sí? Entre el 1 más i. Y la cosa dice en el segmento recto que une 0 y 1 más i. Entonces tenemos que ir por el segmento recto que une 0 y 1 más i. ¿Sí? Bueno, hay que parametrizar. Z de t. ¿Cuál es z de t? Es un z de t que vaya entre el 0 y el 1 más i. ¿Sí? Entonces yo propongo, como esto es una recta igual a x, ¿sí? La recta igual a x, lo que ponga en x y lo que ponga en y va a ser lo mismo. Y tiene que recorrer de 0 a 1 para x y de 0 a 1 para y. Entonces yo propongo esto, a ver qué les parece. T, con t entre 0 y 1. Esto es una parametrización de las infinitas posibles. Yo podría parametrizar, por ejemplo, t cuadrado entre 0 y 1. Podría, ¿cómo se llama? Parametrizar seno de t, ¿sí? Con t entre 0 y pi sobre 2. Alguno puede ser muy perverso, pero la más fácil es t. ¿Todos entiendan esto? ¿Todos entienden esto que acabo de hacer? Esto. Sí, muy bien. Entonces, escribamos la integral, que es lo que dijo, ya me olvidé cómo se llamaba, Trinidad, f de z. La integral, esto vamos a llamar la curva C1, ¿no? C1 se llamaba así. Miren qué boludo que soy. Siendo C1, ve, C2 siendo C1. Acá debería decir C2. C1 es esta, ¿sí? Es la integral sobre C1 de, ¿qué función era? Z cuadrado. Z cuadrado. Diferencial de Z. Entonces tengo que hacer f de z de t. F de z de t, allá, de z de t es igual a z cuadrado evaluado en z de t. O sea, z de t al cuadrado. Que, ¿cuánto vale? Es t cuadrado menos t cuadrado más 2i t cuadrado. ¿Sí? O mal de fruta mal. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Hicieron esta cuenta? Revisen mis cuentas por las dudas. Después que tengo, a esto era, ¿no? F de z de t, z' de t, diferencial de t, entre a y b. Esta era la definición, estoy copiando. ¿Qué necesito? Z' de t. Z' de t es igual al prima de tt, que si quieren es t por 1, 1, o, esto es prima, ¿no? O t por 1 más i, prima, ¿sí? Que es igual a 1 más i. ¿Sí, pi? ¿Voy muy rápido o voy muy lento? No voy. Bueno, si no me siguen. Ahora, entonces, en 1, en 1, ¿qué es esto? En 1. En 1. Bien, va bien, vamos bien, fantástico. Entonces, la integral de z cuadrado diferencial de t en C1 es igual a la integral entre 0 y 1, cool, f de z de t, que era, bueno, fíjense que este se me fue con este, es 2i t cuadrado, por z' de t, z' de t es 1 más i, diferencial de t. ¿Qué me quedó? 2i, a ver, necesito amarillo. 2i y 1 más i
son constantes. Así que las saco. ¿Dónde está el puntero? 2i por 1 más i. Bueno, qué boludo, me quedo en amarillo. Por la integral entre 0 y 1 de t cuadrado. ¿Alguien tiene tabla de integrales? Es un chiste. Esto es, a ver, puedo seguir escribiendo acá para no cambiar de página. Es 2 por, no, 2i por 1. Bueno, vamos a poner, ¿cuánto es? 2i por 1 más i es menos, es 2 por menos 1 más i, ¿no? 2 por menos 1 más i por la integral de t cuadrado, que es un tercio, por un tercio. O sea, 2 tercios por menos 1 más i. ¿Rojo? Que es lo que estamos buscando. ¿Se entendió? Creo que el resultado está correcto. ¿Sí? Sí, revisen las cuentas, pues yo suelo hacer mucho acá con la cuenta. ¿Se entendió esto? Fantástico. Entonces, vamos acá atrás, vamos para atrás. Esta tarea, ¿dónde está mi resaltador? Acá. Esta tarea, el 2 y el 3, ¿sí? Vamos a tarea para, ¿sí?, resolver y discutir en el campus. ¿Sí? Que obviamente es el foro de la guía 3, ¿no? Uy, escribí en cualquier lado. Foro de la guía 3. Excelente. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con la... Yo no me acuerdo qué era la otra vez. Un par de problemas, de microproblemas. Me interesa particularmente que hagan este a conciencia. Este me interesa a conciencia. ¿Sí? Porque van a encontrar, les adelanto, dos resultados distintos. En realidad son 3 resultados distintos con interpretaciones distintas que lo vamos a ir viendo en la clase que viene, pero por ahora hagan esto. ¿Sí? Son muy cortitos estos problemas. ¿Sí? Me gustan las tareas. Ahora vamos a... ¿Está claro? Vayan haciéndolo ahora, después, qué sé yo, en estos días. ¿Sí? Si lo hacen para hoy, después de las 8, que nos pueden andar por la calle, le va a llevar nada, un ratito, 20 minutos le va a llevar a hacer. Foto, mandan al foro y discuten. Teorema de las 3 equivalencias. Este teorema me encanta, porque es un teorema que no demuestra nada. Es un teorema que no demuestra si pasa esto, entonces pasa esto. Es medio un chiste lo que digo, porque lo que dice es, si f es continua, vamos un poquito rojo, si f es continua, solo pido continua, ¿sí? En un recinto, ahí está lo que había preguntado, a ver dónde estaba el del recinto. Lógica triple, recinto. Bueno, no sé dónde quedó la pregunta del recinto que había hecho uno de estos chicos. Bueno, no sé. Si uno tiene una función que contiene en un recinto significa contiene un recinto, ¿no? Perdón, un recinto es un abierto y conexo. Por eso le hago punteadito. ¿Sí? Recinto D. ¿Sí? Entonces, las 3 propiedades son equivalentes. No dice que, creo que lo... puede ser, sí puede ser. Entonces, estas 3 propiedades son equivalentes. Ojo al piojo, porque este teorema no dice que una de ellas es cierta, dice que son equivalentes. ¿Qué significa? Que si una es cierta, las otras 2 lo son. ¿Sí? Por eso digo como chiste que en realidad este teorema no demuestra nada. Dice, si se cumple uno de estos 3 puntos, se cumplen los otros 2. Entonces vamos a demostrar que los 3 son equivalentes, de los cuales hay uno que es el más interesante, que es de este, vamos a ir a este, del 1 al 2, del 2 al 3, es muy fácil, 2 al 3 y 3 al 2,
y el posta que me gusta es el 2 al 1. ¿Sí? Del 2 al 1 es el que es más interesante. Pero vamos a empezar del 1 a 2. Fíjense qué es lo que dice. El 1 dice que una función tiene una primitiva en D. ¿Sí? Una primitiva significa una función que derivada da esa función. ¿Sí? Es esto que dije en la próxima página. Que no lo dice. Que f existe, ¿sí? F de z, tal que f' de z es igual a f de z. Notemos que f' existe y es continua para todo punto de un resisto. Estoy diciendo que existe una primitiva y esa primitiva de existir es holomorfa. ¿Sí? Notemos en la cabecita. Existe una primitiva en D, después dice que entre dos puntos, Z1 y Z2, ¿sí? Entre dos puntos, Z1 y Z2, el valor de la integral no depende del camino. O sea que si voy por acá, y después voy por acá, y después voy por acá, y después voy por acá, bueno, la crucé, pero no pone. Si voy por cualquier camino entre esos dos, el resultado de la integral es el mismo. Me quedo con estos dos, ¿sí? Porque si uno va por acá o va por acá, el resultado es el mismo. El 3 dice que si voy por uno y vuelvo por el otro me da 0, que es más o menos lo mismo que decir que si voy por 2 me da igual. ¿Sí? Entonces vamos a demostrarlo. Por eso digo, el más interesante es el del 2 al 1, que es el último que se demuestra. Fíjense, vamos a empezar. Que existe una primitiva, ¿sí? Supongo que existe una primitiva, ¿no? O sea, f tiene primitiva, entonces no depende del camino, eso es lo que tenemos que demostrar. Si existe una primitiva, f', ¿sí? Igual a f, lo que digo entonces es el diferencial de f, ¿sí? Por regla de la cadena, la regla de la cadena me dice que es f' evaluada en z de t, porque elegí una parametrización z de t, por z'. Pero como f' es f, entonces me queda esto, que el diferencial, o si quieren, la derivada respecto de t, de f mayúscula, ¿sí? Es igual a la función por z'. No me dice gran cosa hasta que lo meto en una integral. Fíjense, la función integrada, ¿alguien me hace una pregunta? La función integrada Una f... pregunta. Sí, dale. Sí, digo, esta definición de que tenga primitiva, ¿no? Y que eso suponga que ir por un camino es igual que ir por cualquier camino. Es lo mismo que veíamos, pero en complejos, digamos, lo de que es un campo conservativo, ¿no? Lo que ve, sí, vamos a O ver no que es la después palabra. vamos a ver que es un campo conservativo. Vamos a ver que, de hecho, hay, esto es después de las, no me acuerdo en qué práctica, ahora no me acuerdo cuál es, pero en ese momento vemos que tiene mucho que ver con campos conservativos y campos y funciones armónicas y ese tipo de cosas. Sí, sí, tiene muchísimo que ver. De hecho, si ustedes cursaron, no, bueno, ya no se ve en física 2. En física 2 hay algo que se llama forma compleja de un potencial, que en la física, en el electromagnetismo se suele usar, y es algo que tiene que ver con esto. Y vamos a ver un poquito de eso en el análisis 3. Sí, pero tiene que ver con eso. Buena observación. Entonces, estamos que la derivada de f respecto de t es igual a f por z'. Bueno, no me dice mucho hasta que lo meto en una integral. Entonces tengo la integral de f, ¿sí? La integral de f a lo largo de un camino c, es f de z por z'. ¿Sí? Es la definición de la integral, ¿no? F evaluada en la curva por z'. Pero f es f'. ¿Sí? F, ¿sí? Es f', es el diferencial de f respecto de t. Y si es el diferencial de f, ¿sí? Esto es el diferencial de f
respecto de t, se puede integrar directamente, que me da f en z de a menos f en z en b, donde este a y este b son los extremos del integral, del intervalo. Con lo cual me queda f de z2 menos f de z1. Me quedo usando esto que encontré arriba, que era una relación diferencial, encontré que la integral de f, voy a limpiar un poco porque hinchastré mucho la integral de f, ¿sí? Vamos, la gomita es medio lenta. La integral de f a lo largo del camino c me da f de z2 menos f de z1. Recuerden que este camino c va entre z1 y z2. ¿Qué pasa si cambio la parametrización? En vez de C, uso otra parametrización, C1. C1, acá me va a aparecer un Z1, acá va un Z1, pero esto va a aparecer igual, f de z en B menos f de z en A, porque no depende de la parametrización. Entonces, este resultado no depende de C, no depende de C, que es este C, el camino que seguí. Entonces acabo de demostrar que simplemente porque es una primitiva, la integral entre un punto y otro no depende por el camino que vaya. Tiene que ver con algo que dijo un compañero de ustedes recién, que nunca sé quién habla porque tengo la lista y por ahí está en cualquier lado. Lo que dijo es eso, es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque fíjense que existe una función que derivada me da la función que yo quiero. Es como, si quieren una brutalidad, una especie de gradiente. Un gradiente es una especie de derivada. Bueno, acá está diciendo que vale lo mismo. Si existe una primitiva, no depende del camino. Fantástico. Entonces demostramos de 1 a 2. ¿Sí? Ahora viene de 2 a 3 y de 3 a 4, que son las más fáciles. De 2 a 3, te escucho. En la anterior, ¿me puedes explicar bien el tema de cómo pasás de la primera a la segunda? Porque usaste la... A ver, dice entonces, bueno, la integral... De esta a esta. Sí, No, usaste la identidad que tenés arriba escrita, ¿no? La sí, existencia de eso. claro, espera, limpio un poco. Limpio un poco. ¿Sí? Lo que dice esta... Lo que dice el teorema... Ahí está, mira, borré todo. Lo que dice el teorema es que estas tres son equivalentes, ¿sí? Entonces, la primera dice, si tiene una primitiva, entonces la integral no depende del camino. Entonces, como hipótesis, como parto de 1, tiene primitiva. Y una primitiva es una función que cumple con f' igual a f. ¿Sí? Entonces, si yo supongo que tiene una primitiva, voy a encontrar que no depende del camino. Esa es la idea de este paso. Entonces se basa en dos cosas. Primero, que el diferencial, la derivada de f mayúscula es f por z', y este f por z' es lo que me aparece en la definición de la integral. Sí. ¿Sí? Y ahí pones la derivada. Y ahí pongo la derivada, claro, y ahí pongo la derivada. Entonces, ¿en dónde usé mi hipótesis? En este paso, si querés, acá. Usé mi hipótesis, que es esta de acá arriba. Ah, perfecto. Bien, me había perdido en esa hipótesis. Exactamente, Perfecto. eso. Y esto no, esto de pasar de acá a acá es simplemente la definición de la integral. De la integral, sí, perfecto. ¿Sí? Genial, muchas gracias. De nada. Ahora estamos acá. La integral, las integrales entre z1 y z2 sobre caminos contenidos en D. ¿Qué significa contenidos en D? Que están adentro de D. ¿Sí? Si este es D, no vale hacer un camino que sea así, entre z1 y z2. Hay que ser medio nabo para salirse del conjunto, pero bueno, son caminos contenidos, espere que tengo que borrar, contenidos en D. Es decir, puedo ir por caminos que, ¿sí?, estén todos adentro de Z1, Z2, siempre pasando por puntos dentro de D. Bien, no me hice las cosas. Caminos contenidos en D entre Z1 y Z2 no dependen del camino. ¿Sí? La integral, si voy por dos caminos distintos, no depende del camino. Y la otra dice que las integrales en caminos cerrados contenidos en D dan valor 0.
La demostración se hace así, con los dedos, en realidad con un lapicito, que se hace de la siguiente manera. Si tengo un punto Z1 y un punto Z2, nunca voy a pasar por Z2, y voy por un camino 1, voy por otro camino, casi me paso, C2, ¿sí? Donde voy así y voy así, y el resultado de ambas integrales es el mismo, lo que puedo poner es la integral a lo largo de C1 más la integral a lo largo de C2, no, perdón, no es más sino igual, wow, tengo que borrar un montón, la integral a lo largo de C1 de f de z, ¿no? F de z, diferencial de z, es igual a la integral a lo largo de C2, f de z, diferencial de z. Eso es lo que dice. La integral a lo largo de dos caminos es independiente del camino. Bueno, pero ahora entonces quiero ver la otra. Si armo un camino cerrado, por ejemplo, recorro, bueno, siempre lo hago con el C2, vamos a hacerlo con el C1. Recorro el C1 al revés. Recorrer el C1 al revés, recuerden que es menos C1. Y C, por la propiedad que vimos hace unas páginas antes, qué buen castellano, la integral sobre C1 de f de z, diferencial de z, es menos la integral de menos C1 f de z, diferencial de z. Dar vuelta al camino implica que la integral queda con un signo contrario. Entonces, la integral de C1 a lo largo de C1, ¿sí? Es igual a la integral a lo largo de C2, entonces esta la reescribo usando esto, ¿y qué me queda? Me queda menos la integral en menos C1 f de z, no sé por qué me quedó en rojo, diferencial de z. ¿Qué me quedó? Fíjense, me quedó, paso en limpio, voy a pasar en negro también, la integral en C2 de f de z, diferencial de z, igual a menos la integral de menos C1 f de z, diferencial de z, ¿no? Quedó esto. Sí, esto, ¿sí? Y esto, bien. Entonces, paso la integral de C1 al lado izquierdo. Me queda la integral sobre C2 f de z, diferencial de z, más la integral de menos C1 f de z, diferencial de z, es igual a 0. Pero ¿qué pasa? Esto es igual, esto, como tengo una suma con dos caminos, fíjense que ahora me sirve lo que hice hace un rato, la integral de C2, unión menos C1 de f de z, diferencial de z, es igual a 0. ¿Qué significa? ¿Qué es C2 unión menos C1? C2 unión menos C1 es, fíjense, lo hago con amarillo, C2 va para allá, ¿sí? Unión menos C1 que vuelve para acá. C2 unión menos C1 es una curva cerrada que empieza y termina en C1. ¿Es para un C2 y un C1 particular? No, porque no depende del camino para ningún camino. ¿Sí? La integral entre Z1 y Z2 es igual independientemente del camino para cualquier camino. Entonces C1 y C2 son cualquiera, con lo cual C2 unión menos C1 también es una curva cerrada cualquiera. ¿Qué pasó? ¿Qué demostré? Demostré, ¿dónde está? Que si no depende del camino, entonces en una curva cerrada me da 0. ¿Sí? La vuelta es más fácil. ¿Estamos hasta acá? La vuelta es más fácil porque dice la integral en los caminos cerrados dan 0. Es más o menos la misma zaraza que antes, porque lo único que cambia es, si tengo un camino cerrado, ¿sí? Si tengo un camino cerrado y él, supongamos que es positivo, ¿no? Entonces, así. Un camino cerrado C y la integral en C da 0, la integral cerrada en C de f de z, diferencial de z, es igual a 0,
Bueno, agarro y parto este camino en dos. ¿Sí? Fíjense que algo que parecía tan inocente como juntar o partir caminos tiene súper utilidad. Entonces, lo que hago es agarro ahí un punto A y un punto B cualquiera, este por ejemplo, y voy a definir dos caminos. Uno que es este. De A a B, este lo voy a llamar C1. Y de B a A, uy, me quedo medio choto. De B a A, C2. ¿Estamos? En este caso lo que sé es que la integral en el camino cerrado da 0, con lo cual la integral en C1 unión C2, o sea, la integral en C1 más la integral sobre C2 da 0. ¿Sí? Bueno, y ahora doy vuelta a alguno de los dos. Por ejemplo, C2. C2, en vez de recorrerlo así, lo voy a recorrer al revés. Esperen que borro esta flecha. Lo voy a recorrer al revés, para allá, que va a ser menos C2. Entonces lo que me queda es, negro, la integral en C1 más la integral en C2 es igual a 0, es lo que dice acá, ¿no? Es esta última. Esto es igual a la integral en C1. Fíjense que ya no pongo f de z diferencial de z porque es lo mismo en todos, menos la integral en menos C2 igual a 0, con lo cual la integral en C1 es igual a la integral en menos C2. ¿Qué significa? C1 es un camino, fíjense, que va de A a B. Menos C2 es un camino que va también de A a B, con lo cual de un camino cerrado obtengo que no depende del camino. Fíjense que es una construcción geométrica lo que hicimos. ¿Estamos acá? El interesante, tengo 12 minutos para demostrarlo. ¿Estamos acá, chicos? ¿Chicas? Despiértense. Para el Sí, sí. ejercicio de la tarea podríamos aplicar la tercera definición que vimos recién, de que si podemos demostrar que z a la n es continua y lo podemos encerrar en un recinto, entonces daría 0 la integral. Sí, pero no sabés cómo llegar a que la integral da 0. Vos parametrizarlo. El teorema que te permite hacer eso que vos decís se llama teorema de Cauchy y lo vemos la clase que viene. Pero sí, viene por ese lado. Pero en realidad la sutileza de eso es que vos no podés suponer que no podés saber cuánto te va a dar la integral aún cuando la función es holomorfa. ¿Sí? Bueno, el teorema de Cauchy demuestra eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una sutileza. Va a terminar valiendo, pero no lo usen para esta tarea. Porque van a encontrar que hay dos resultados. Hay un número 0, hay un número 0. Hay un resultado 0, un resultado distinto de 0 y otro resultado 0 dependiendo del valor de n. Y eso, ¿cómo se llama? Y el resultado de esos resultados se encuentran por, si quieren, 3 propiedades distintas, que son 3 teoremas distintos. ¿Sí? Por eso es tan lindo ese problema, porque es una boludez resolverlo, pero tienen trascendencia tremenda. ¿Estamos hasta acá? Tengo 10 minutos 9. Me pongo 9 minutos para resolver esta última parte. Ya sabemos, ya hicimos de I a 2I, de 2I a 3I, volvimos a 2I, y ahora nos queda este, que es el más interesante de todos. ¿Qué dice? ¿Dónde estás? Dice que, no, este no es este. Dice que si una función, mejor dicho, que si las integrales entre dos caminos no dependen mejor dicho, la integral entre dos puntos no dependen del camino, entonces tiene una primitiva. Esta es la más grosa de todas. Vamos a hacer eso entonces. Entonces la demostración es bastante astuta y muy interesante. Si la integral, ¿sí?, me da el mismo resultado independientemente del camino, entonces la integral entre z0 y z, acá hay un z, no un z1, la integral entre z0 y z
de la función es una función que solo depende de z. Y si quieren, de z0, pero z0 es una constante. Si uno varía z, entonces esta es una función que depende de z. ¿Sí? Yo a esa función le digo, no le puse inocentemente f mayúscula, digo que esa es la primitiva, y lo que voy a demostrar es que la derivada, la idea de todo esto que sigue acá, ¿sí?, es demostrar que f' de z es igual a f de z. Entonces lo que voy a hacer es demostrar, voy a aplicar el cociente incremental, voy a calcular el cociente incremental de f mayúscula para ver que esa derivada es f. ¿Sí? El plan es muy simple, pero es interesante porque es bastante astuto. Entonces escribimos. Lo que quiero hacer es escribir el cociente incremental de f para calcular la derivada de f. Entonces, empiezo por f en z más delta z menos f en z. ¿Sí? Recuerden que voy a tener que dividir por delta z y hacer tender delta z0. Bien, por ahora calculo f de z más delta z menos f de z. Y esto es igual a la integral. En vez de este z le pongo un z más delta z, menos la integral en z, que claramente por diferencia, la diferencia de las integrales me da la diferencia de los límites, es la integral entre z y z más delta z de la función. Fíjese que dice f de s, no es una falta de ortografía, sino que simplemente este es la variable de integración y z es lo que está en el límite, con lo cual finalmente esta integral depende de z, porque s es muda. Bueno, entonces, encima, gracioso. Vamos a tomar lo que hace todo el mundo, esencialmente, y lo que dice acá como gracioso, es que voy a tener un z0, acá voy a tener un z, y entre z y z más delta z voy a tomar un segmento recto, porque delta z después lo voy a hacer tender así. Entonces, acá el punto interesante del astuto es escribir delta z como esta integral. Fíjense que es la integral de 1 entre z y z más delta z, que vale claramente delta z. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, multiplicamos por f de z y dividimos por delta z. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? F de z es, si quieren, f de z es igual a delta de z sobre delta de z por f de z. Esta delta de z la sacamos, voy a borrar esto, la sacamos de acá. Este delta de z lo sacamos de acá. Y este delta de z me lo quedo. Entonces, ¿qué queda? F de z, esta f de z, es igual a 1 sobre delta z, fíjense que quedó, esta quedó, por f de z por delta z, como z, acá hay una s, ¿sí? Como f de z no es la variable de integración, como z no es la variable de integración, lo meto tranquilamente dentro de la integral. Con lo cual me quedo f de z es igual a 1 sobre delta z por la integral. Chupate esa mandarina. Armo el cociente incremental, porque ya tengo f de z más delta z menos f de z. Lo tengo que dividir por delta z y restarle f y ver que eso tiende a 0. ¿Qué es lo que hago acá? Es esto, cociente incremental menos f de z. ¿Sí? La idea es que esto, cuando delta de z tiende a 0, tiende a 0. Entonces, ¿qué estaría demostrando? Que esta, que es la derivada, es igual a f. En 14 también. Mario, no entiendo muy bien la diferencia entre fs y fz. Bueno, esta integral, acá tendría que ir delta s, también como dice Hernán Gutiérrez. ¿Sí? Acá me equivoqué, no es delta s. Esta integral, delta z, ¿sí?, es igual a la integral entre z y z más delta z de diferencial de algo que no puede ser z porque z está acá afuera. Entonces yo me equivoqué y metí z, pero acá es s. ¿Estamos? Entonces, si yo multiplico por f de z,
y multiplico por f de z, ¿sí? Esta z no es variable de integración, entonces la puedo meter adentro de la integral. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, esta parte, esto lo borro, esta parte, la limpio un poco, me queda que esta es una S, esta es una S, entonces puedo meter f de z adentro de la integral. ¿Estamos? Este caso, el de arriba, es distinto. Este caso es distinto, porque yo lo que estoy haciendo acá es integrando f. Entonces fíjate que es f de s diferencial de s. Diferencial de s. Entonces, este sí, este s tiene que ser distinto a, bueno, este z. Este z no importa que sea igual a este z, porque no estoy integrando en z, estoy integrando en s. ¿Se ve la diferencia? Es un problema de variables nada más, ¿eh? Este. Vamos a limpiar. Este. ¿Sí? Necesito, esto es un z, no z1, necesito que esta variable no sea esta variable. Entonces le pongo s. ¿Estamos? En cambio acá abajo, necesito lo mismo. Necesito que esta variable no sea esta. ¿Se entiende? Entonces por eso le pongo s también. Ahora, cuando multiplico por f de z, como z no es la variable, entonces lo puedo multiplicar, lo puedo meter adentro del integral porque la variable es s. Entonces para s, f de z es una constante. ¿Estamos? ¿Más Sí, claro? ahora lo veo. Gracias. Entonces, ¿qué me queda armado? ¿Qué me queda armado? Me quedó armado. Me quedó armado. Esto, que cuando hagamos tender delta z a 0 va a ser la derivada de f mayúscula, y f, que lo que quiero es que sea esa derivada que estoy buscando, ese módulo, cuando delta z tiende a 0, tiene que tender a 0, porque entonces estaría demostrando si esto tiende a 0, con delta de z tendiendo a 0, entonces f' es igual a f. Eso es lo que quiero demostrar. Y fíjense que armando lo de la página anterior me quedó eso. Fíjense, f de z más delta z menos f de z era esto. Era esto. La integral entre z y z más delta z, f de s diferencial de s, que es esta parte. F de z, esta f de z, esta que está acá. es la Mario, que- tengo una consulta. Sí, señora. Me cuesta ver lo de cuando delta z tiende a 0, que f' y f de z. O sea, sé que es lo que queremos buscar, que f' de z y f de z sean iguales, pero me cuesta verlo, cómo lo escribiste ahí. Y me cuesta verlo en el video también. Bueno, es porque es así, es complicado, digamos. ¿Esto entendés cómo se obtiene? Bueno, hoy no vamos a terminar la demostración de esto. ¿Sí? Lo terminamos la clase pasada, pero entiendan esto. ¿Esto lo entendés? F de z más delta z menos f de z, que es igual a esto. Sí, eso lo entendí. Bien. Punto 1. No sé qué está hablando mi hija con mi señora. ¿Esto lo entendés? ¿Cómo quedó Sí, esta? eso lo vi, sí. Bien. Entonces ya está. Ya está. Con estas dos cosas. Bueno, ya está, espera. Esto, fíjate, f de z más delta z menos f de z, lo escribo así. F de z más delta z menos f de z es igual a, ¿cuánto daba? Integral entre z y z más delta z de f de s, ¿sí? Es la integral, no, qué boludo, agregué una página acá. Es la integral entre z y z más delta z de f de s diferencial de s. ¿Estamos? Sí. Es esto de acá. No sé cómo borrar una página. Esto, ¿sí? Lo reescribí. Bueno, ahora divido por delta z. Y esto también lo divido por delta z,
¿Estamos? Sí. ¿Hasta acá estamos? ¿Qué pasa cuando delta z tiende a 0? Esto es el cociente incremental de una función. Esto tiende a f' de z. ¿Estamos? Bien, sí. Bueno, entonces ya está, es lo que escribimos. Yo en vez de escribirlo así, en matemática muchas veces se escribe, vos querés demostrar que A tiende a B cuando pasa algo. Cuando pasa algo, A tiende a B. En general, es más fácil demostrar que A menos B tiende a 0 cuando pasa algo. Porque uno, si acota módulo, por ejemplo, que es lo que se suele hacer, si vos podés, es más fácil demostrar que el módulo de algo tiende a 0 que el módulo de algo tiende a otra cosa. Entonces, en vez de escribir esto, mira, límite para delta z tendiendo a 0 de f de z más delta z menos f de z sobre delta z es igual a f de z, en vez de demostrar esto, lo que demuestro es que esto menos esto es igual a 0. ¿Estamos? Claro, sí, ya lo entendí. Y esto es esto precisamente. Vaya uno a saber dónde está. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó eso? Acá. Acá, sí, ok. ¿Sí? Es esto que Me queda está más acá. claro. ¿Está? ¿Todos les quedó más claro? Sí, mil gracias. No, bueno, a eso estamos. Entonces, siendo i3, vamos a dejar la demostración acá. Yo les sugiero seguir, lo terminamos, nos queda en la parte más interesante. Ahora vayan con Nelly, que seguramente está por entrar acá, Nelly, porque viene a buscar a sus alumnos y me reta. No, mentira, no me reta. Terminamos la demostración la clase que viene, pero si entendieron hasta acá, si entendieron esto, estoy señalando cualquier cosa, si entendieron esta igualdad, bueno, ahora lo único que queda es ver que efectivamente lo que uno tiene que hacer es ver que esto tiende a 0 con delta z. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar, que es lo que nos queda. Y a partir de esto, después la clase que viene hacemos ya el teorema de Cauchy, y creo que la fórmula integral de Cauchy también. Creo que vienen esas dos. ¿Sí? Ahora los dejo que vayan a la práctica, porque nos pasamos un poquito. Y nada, pregunten por el foro. ¿Cómo se llama? Hagan los ejercicios esos que son re interesantes, sobre todo el de Z a la N. Le vamos a sacar muchísimo jugo al Z a la N. ¿Sí? Chicos, terminamos la clase que viene con esta demostración. Así que ¿cómo se llama? No, stop sharing. Pero tengo que dejar de grabar. ¿Sí? ¿Alguna duda así medio rápida? Ahora que se colgó todo. ¿Qué pasó? Ah, no, ahí estamos.